de marzo. Damos un saludo al doctor Camilo de la Secretaría de Planeación, al equipo del PBOT, vicepresidente primero Licinio López, vicepresidente segundo Alexander Vasco, a los honorables concejales, a quienes nos acompañan en el recinto y a quienes están viendo la transmisión. Señora secretaria, a favor leer el orden del día. Con mucho gusto, señora Presidente. Buenas noches para todos. Domingo 10 de marzo de 2019. Primero, himno de Sabaneta. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, y a la arquitecta Carolina Páramo. Tema, jornadas de preparación PBOT, equipamiento. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Quinto, lectura de comunicados. Sexto, cierre de la sesión. Le anuncio, señora Presidente, que se ha leído el orden del día para que sea puesto en consideración y aprobado por la plenaria. Gracias, señora secretaria. Honorables concejales, pongo a consideración la aprobación del orden del día. Sigue en consideración, anuncio va a cerrarse, queda cerrado. Los honorables concejales que lo aprueben, favor levantar la mano. Le anuncio, señora Presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Sírvase de dar inicio al desarrollo del orden del día. Primero, himno de Sabaneta. Nos ponemos de pie. Enclavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos, Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Señora secretaria, a favor continuar con el desarrollo del orden del día. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Presidente, Margarita María Flores Piedrahíta. Presente. Vicepresidente primero, Licinio López Loaiza. Presente. Vicepresidente segundo, Alexander Vasco Ramírez. Presente. Concejal Carlos Mario Cuartas Palacio. Presente. Concejal Juan Carlos Bustamante Agudelo. Concejal John Freddy González Montoya. Concejal Alder Cruz Ocampo. Concejal Johan Quintero Pérez. Concejala Luz Irene Carmona Salazar. Concejal Carlos Mario Colorado Montoya. Concejal Juan Fernando Montoya Montoya. Concejal Alexander Morales Castaño. Concejal José Julián Cano Castro. Le anuncio, señora Presidente, que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. Favor continuar con el desarrollo del orden del día. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, y a la arquitecta Carolina Páramo. Tema, jornadas de preparación PBOT, equipamiento. Gracias, le damos la bienvenida al doctor Camilo Alfonso Vergara y a la arquitecta Carolina Páramo. Doy claridad, hay problemas de internet en todo el municipio, no es solo en el consejo, ha habido un problema, entonces por eso en este momento no tenemos internet. Se ha hecho la averiguación en UNE y es de todo el municipio. Tiene la palabra el secretario de Planeación. Hola.
Buenas noches, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial a toda la honorable corporación, en especial a la mesa directiva, señora secretaria. Hola, sí, bueno, buenas noches. Un saludo especial a toda la corporación, a los compañeros de la administración municipal que nos acompañan, personas de la comunidad. Continuamos entonces con la segunda parte de ese componente tan importante que es el del tema de los equipamientos. Le voy a dar la palabra entonces a la compañera arquitecta Carolina para que continúe con su intervención y estaremos entonces atentos al final a recoger las inquietudes que tuvimos en la jornada anterior y en las que susciten en el día de hoy. Muchísimas gracias. Deben cerrar esas ventanas. Buenas noches. Hoy continuamos entonces con lo que… Ay. Sí. Sí. Aló, ahí, ¿cierto? Hoy continuamos entonces con el tema de los equipamientos colectivos. Retomo en la presente diapositiva, porque es una diapositiva de síntesis que nos ilustra rápidamente sobre todos los temas y conceptos que vimos en la jornada de ayer. Hablábamos entonces de una clasificación de equipamientos según el dominio, según su categoría, según su jerarquía y según su estado. Según el dominio, que valga la aclaración, remite exclusivamente a la titularidad del predio en el que se asienta el equipamiento. Pueden ser entonces los equipamientos de dominio público, si se instalan o si se construyen o si funcionan sobre bienes fiscales y tienen además un uso y un propósito de servicio público. Pueden ser privados con prestaciones de servicio público o pueden ser privados con prestación de servicio privadas. Las tres formas de dominio cuentan a la hora de inventariar los componentes del sistema propio de equipamientos colectivos. La jerarquía, les comentaba que obedece más a la escala y no tanto al tamaño del equipamiento. Tenemos entonces jerarquías metropolitanas, municipales, locales, barriales, zonales, pues de ahí toda la gama de escalas que se nos puedan ocurrir. La clasificación según la categoría, que es bien importante, los equipamientos del paquete de los básicos sociales, como son la educación y la salud, los equipamientos básicos comunitarios, que son los de culto, comunitarios y de asistencia social, los institucionales, que tienen mucho que ver, o todo que ver más bien, con los equipamientos necesarios para que la administración pública, la administración del municipio, del departamento, de la nación funcionen, y los equipamientos de apoyo funcional, que están relacionados directamente con los sistemas de transporte y con los sistemas de servicios públicos domiciliarios. El estado de los equipamientos, ya habíamos dicho pues que puede ser existente o potencial. Dicho pues, como explicado, de nuevo lo que tenemos en esta diapositiva como manera de recuento de lo que habíamos conversado o expuesto ayer más bien. Continuamos con el siguiente, como con temas que también tienen que ver con equipamientos y que también obedecen a la clasificación. Esta clasificación, según su nivel de cobertura o su ámbito de prestación de servicio, está relacionada directamente sobre el suelo, la clasificación del suelo, sobre la que se instala o se construye o funciona este equipamiento. Por eso encontramos equipamientos urbanos y equipamientos rurales. La gama de equipamientos colectivos que encontramos en el suelo urbano o que prestan servicio a ese desarrollo de las dinámicas urbanas, pues es mucho más amplia, entendiendo que es en el suelo urbano donde se concentran la mayoría de las actividades o requerimientos de actividades que tiene determinado territorio. Por eso en el equipamiento urbano, en el suelo urbano, perdón, como es el caso de Sabaneta, encontramos equipamientos culturales, comerciales y de servicios,
de recreación y deportes, turísticos, importantes equipamientos de salud y de asistencia social, educativos y de capacitación, equipamientos para la prestación de servicios públicos básicos, para el culto de fuerza pública, para la prevención y atención de desastres institucionales y de transportes. Esos, entre otros, son los tipos de equipamientos que encontramos en el suelo urbano y que por eso son equipamientos urbanos. En el suelo rural la oferta es un poquito más reducida porque obedece también como a esa demanda de actividades que se desarrollan en el suelo rural y también considerando que hay una población mucho más reducida en nuestros suelos rurales que en nuestros suelos urbanos. Los equipamientos rurales entonces que encontramos pueden ser comerciales, de recreación y deporte también, turísticos, ahí hay pues como un tema muy importante como con los servicios turísticos en el área rural, equipamientos de salud, educativos y de capacitación para la prestación de servicios públicos básicos y de culto. Podríamos encontrar otro tipo de equipamientos, pero digamos que el ámbito rural, en el ámbito rural se suscriben con mayor frecuencia estos equipamientos pues que les acabo de listar. Los ejemplos que traigo en las fotografías son para el equipamiento urbano, son la sede del adulto mayor y la Universidad Ceipa, dos tipos de equipamientos bien diferentes que también podrían existir en el suelo rural, pero que la importancia que tienen para el suelo urbano pues es bastante marcada y también se puede ver un poco como en las instalaciones y en el funcionamiento y la cobertura que tienen. Estos equipamientos rurales que les traigo como ejemplo son bastante importantes porque están relacionados con esa prestación de los servicios públicos domiciliarios y de saneamiento que funcionan en suelo rural y que difícilmente podrían funcionar en suelo urbano, pues en el caso de Sabaneta. A continuación entonces hablaríamos de los estándares y los parámetros de medición, entendiendo que el sistema de equipamientos colectivos también tiene una forma de ser medida en el territorio, para garantizar en términos de eficiencia programática y de cobertura, pues como esa atención a la comunidad receptora. En el tema de estándares y parámetros de medición, la actual construcción de esos estándares se enfoca exclusivamente en los aspectos relacionados con la infraestructura arquitectónica, es decir, los aspectos arquitectónicos y urbanísticos, ya que el cubrimiento como tal de los servicios implica un análisis más sectorial que territorial. Estos estándares, vistos desde el ordenamiento territorial, se relacionan mucho con la calidad de la infraestructura, con la localización en el territorio, con la oferta de programa pues que tiene, si es digamos un colegio, entonces si este colegio tiene placas polideportivas o no tiene placas polideportivas, si es una iglesia, si es una iglesia que tiene atrio y parque como anexo o no la tiene. Desde el ordenamiento territorial nos ocupamos mucho más por medir los estándares en estos términos arquitectónicos y urbanísticos y no tanto los estándares de cobertura, aunque sí estos estándares de cobertura que analiza como la parte sectorial sí tienen mucho que ver y se relacionan con el ordenamiento territorial desde el punto de vista de dónde se localizan esos equipamientos. Lo que quiero decir con esto es que para lograr unos estándares como efectivos en la prestación de los servicios de esos equipamientos, pues es necesaria esa articulación entre los estándares arquitectónicos y urbanísticos vistos y de los que se ocupa el ordenamiento territorial y los estándares de cobertura que son los que ocuparía por ejemplo una Secretaría de Salud, una Secretaría de Educación que se encargaría específicamente de esa parte de cobertura.
Los ejemplos que les traigo, pues como en estas fotos, son un poco el mismo. Es la antigua escuela Adelaida Correa y la nueva institución educativa. Entonces, el estándar de medición desde lo arquitectónico y lo urbanístico nos hablaría de la localización, de la forma de acceder, si es en transporte público o es caminando, de la relación con otro tipo de equipamientos y espacios públicos, de la forma como está construida, si es una edificación antigua y de pronto propensa a algún tipo como de riesgo, si estamos hablando de una infraestructura recientemente construida, con una prestación de servicios mucho más amplia. En esos términos nos ocuparíamos desde lo arquitectónico y lo urbanístico de medir el estándar de esa institución educativa. Desde lo sectorial se ocuparía entonces la Secretaría de Salud por medir y lograr pues el cumplimiento de unos indicadores más ligados a cuántos alumnos ofrece pues el cubrimiento, cuántos grados de escolaridad se alcanzan en este lugar, las actividades extracurriculares que se pueden cumplir allí, cuáles son, ese tipo ya como de actividades del propio funcionamiento del equipamiento, los aportaría entonces un análisis sectorial de esa cobertura y esa capacidad. Profundizando un poquito más, los estándares de cobertura nos hablarían entonces de esa relación de metros cuadrados de suelo o de construcción de equipamientos por habitante. Hablaríamos también, como en el espacio público, de metros cuadrados de equipamiento por habitante. Ya pues entrando a relacionar y a detallar de qué tipo de equipamiento. Entonces ahí los estándares pueden tratarse de manera global, si cogemos todos los equipamientos y medimos sus áreas sin discriminar sus categorías, o podemos decir hay tantos metros cuadrados de equipamientos básicos sociales que, como les comentaba ayer, son los más importantes y los que se deben instalar como de forma prioritaria en los territorios. También estaríamos hablando de esos metros cuadrados de equipamiento básico social por habitante o equipamientos recreativos por habitante, dependiendo de la información que quisiéramos extraer de esos estándares y de esos parámetros de medición. También los estándares de cobertura son aquellos que, tomando, como les decía, una base de población referencial, por ejemplo 100.000 habitantes, señalan el número de equipamientos que podrían garantizar un cubrimiento de servicio para dicho grupo poblacional. Se pueden hacer ese tipo de estimaciones y por eso pues el ordenamiento territorial se encarga de formular que dicha zona o dicho lote o dicho predio sea ocupado como equipamiento colectivo, porque también pues hace un análisis más en términos como de cobertura, pero en el territorio pues en el que se asienta, a cuántos metros a la redonda queda otro equipamiento, por ejemplo, y si no se encuentra una solución pues de equipamiento, entonces nos da luces sobre es necesario instalar un equipamiento con dichas características en este lugar. Sobre eso pues se basaría esa medición de ese estándar de cobertura desde el ordenamiento territorial, pero no entraría en los detalles de a cuántas personas y con qué determinadas características pues estaría atendiendo. El tema de los estándares de proximidad y accesibilidad referiría a los modos de acceso, las distancias, según la topografía, los tiempos de recorrido, si son peatonales o en transporte público, como variables que determinan la valoración de la localización de estos equipamientos. Como les reitero, para el ordenamiento territorial el tema de la localización de los equipamientos, más allá de la cobertura, es el tema pues del que se ocupa,
y para determinar esas carencias o esas falencias en la prestación del servicio, de la instalación, la construcción de los equipamientos, se encarga entonces de medir las distancias, los recorridos, las formas de llegar, las formas de salir, la población circundante o de la zona que pretende servir como variables determinantes de esa valoración. Traigo un ejemplo que incluso podemos encontrar en el documento de diagnóstico en el tema de equipamientos colectivos, una medición que pues como unos parámetros desde donde se toman ciertas mediciones y donde hablamos que para educación, para equipamientos de educación categorizados como equipamientos básicos, la distancia mínima tendría que ser mínima y máxima, o sea, no podría haber más de ahí, tendrían que ser 300 metros cuadrados desde donde una casa o una unidad residencial se encuentren hasta ese equipamiento. Es decir, si lo que necesitamos o detectamos en determinado barrio o zona del municipio es que hay carencia de equipamientos de educación, entonces mediríamos una localización óptima teniendo en cuenta que no debe sobrepasar esos 300 metros de recorrido desde el núcleo urbano que al que se le esté prestando o al que se le esté analizando la posible prestación o construcción de ese equipamiento. Para equipamientos de educación de básica secundaria, por ejemplo, aumenta un poquito más, estamos hablando entre 500 metros y 600 metros de recorrido desde el núcleo urbano, desde el que se toma. Instituciones técnicas profesionales, 600 metros, centros de salud, también equipamientos básicos, entre 500 metros y 600 metros, hospitales entre 600 metros y 1000 metros, y pequeños, bueno, hasta ahí con el tema de salud. La recreación y el deporte pues tiene distancias mínimas y máximas entre los 300 y los 500 metros, polideportivos y campos deportivos extensos, grandes unidades deportivas entre los 500 y los 600 metros, bibliotecas de barrio no deberían sobrepasar los 500 metros, centros cívicos 500 metros también, y centros de día para personas mayores como equipamientos de asistencia social, también entre los 300 y los 500 metros. No quiere decir que no existan equipamientos situados a una distancia diferente de esta, pero si lo que pretendemos es medir cierta efectividad del sistema de equipamientos colectivos como tal, tenemos que tener en cuenta este tipo de parámetros de medición. Un equipamiento de preescolar que obligue a sus estudiantes más próximos a los que pretende servir un recorrido mayor a los 300 metros, pues sí entraría obviamente en el conteo de los equipamientos, pero a la hora de medir qué tan eficiente o qué tan accesible es para la comunidad a la que pretende servir, pues estaríamos como con un punto rojo o pendiente ahí pues por temas de acceso de la población escolar, preescolar, que le toca pues como movilizarse un poquito más de lo que debería. Estos estándares entonces de proximidad y accesibilidad también tienen mucho que ver con los temas de ordenamiento territorial y también se conjugan con los análisis que realiza el sector, en este caso pues del ejemplo sería el de la educación, la Secretaría de Educación, sobre temas de cobertura y cobertura de la oferta y cubrimiento pues de la oferta educativa que presenta el municipio para determinadas edades. Un momento, por favor. Sí, con este tema de estándares de proximidad y accesibilidad ligado a los estándares y parámetros de medición, yo daría por terminado el tema de equipamientos públicos y colectivos. Este era un tema de pronto un poquito más corto que el tema de espacio público.
ya pues abriríamos más bien el debate o las preguntas sobre los temas que hemos presentado hasta este momento en relación pues con el sistema de equipamientos públicos y colectivos, y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la arquitecta Carolina Páramo por las exposiciones y darnos a conocer esta información en estas sesiones. Señora secretaria, a favor continuar con el orden del día. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Honorables concejales, entramos en la etapa de las intervenciones. Quienes deseen pedir el uso de la palabra, a favor levantar la mano. Perfecto. Estamos en la etapa de preparación. Aquí estamos adquiriendo conocimientos. En el día de hoy con equipamiento no hay ninguna inquietud por parte de los honorables concejales. Agradecemos al secretario de Planeación, a la arquitecta, a quienes acompañan también este equipo del PBOT que están hoy en el recinto, a la comunidad, quienes ven la transmisión. Muchas gracias. Señora secretaria, a favor continuar con el orden del día. Quinto, lectura de comunicados. Le anuncio, señora presidente, que no reposan comunicados sobre la mesa. Gracias, señora secretaria. A favor continuar con el orden del día. Sexto. Tiene la palabra el concejal Juan Fernando Montoya. Gracias, señora presidenta, para solicitarle, si hay posibilidad, el día de mañana poner varios para mencionar algunas situaciones que son relevantes que el Consejo conozca. Gracias, señora presidenta. En el orden del día. Gracias. Gracias. Bueno, honorable concejal, se cierra la sesión el